Continuando con los titulares de los periódicos, el CONEP discutirá prohibición ver historial crediticio para dar empleos. Michelle. Emiten orden de arresto contra médico por amenazas a periodistas. Eso se trata del médico Luis Díaz, que había estado y había reafirmado las amenazas en contra de los periodistas Uchi Lora, Juan Bolívar Díaz, Amelia Deschamps y Roberto Cavada, en función de la posición que han fijado con relación al tema de la sentencia del Tribunal Constitucional. Otra información tiene que ver con el periódico Hoy. Pero una persona tú la puedes, por amenaza va a la cárcel. Bueno, la amenaza es un delito, Michelle. Se va a abrir una investigación, se va a determinar. Hasta ahora es una orden de conducencia para presentarlo ante el juez. Yo vi la declaración y yo creo que lo que dice es que tienen que morir. Bueno, ¿y quién lo debe matar? Porque tus declaraciones... Dice, esa gente tienen que matar. Preguntas traen respuestas y posiciones también. Pero lo cierto es que hay que investigar ese hecho y salir de toda duda porque, como dije en una ocasión, el problema no se resuelve radicalizándonos ni descalificándonos. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Haitianos quieren gobierno les acepte fichas. Es la tendencia también, es que pone a mucha gente en contra de ellos. El titular, Michelle, del periódico Hoy, que establece que los haitianos quieren que el gobierno le acepte las fichas de ingenios o la certificación o los certificados del CEA. La embajada de Haití tarda más de 2 meses en la entrega de pasaporte, lo que impide aplicar el plan que termina en junio. No, pero es que es imposible porque es que la ficha de ingenio no es fiable, no es un documento que es confiable. Bueno, eso se pone simplemente el nombre del... Si aceptan la ficha de ingenio es igual que si no se estuviera aceptando nada. Cuando uno recibe los braceros que vienen, tú simplemente ellos dan un nombre y lo que ellos poseen un señor de migración sentado en una cosa haciendo una lista y se van y a los 2 o 3 días llegan unos carnés. Ahí no hay ese documento no está respaldado por nada. La prueba es que lo que nosotros habíamos presentado en las listas y la copia de los carnés. Y es que los nombres son nombres de pelotero dominicano, de político dominicano, porque es más fácil. No hay, eso es verdad, eso no es un documento para respaldar una regularización. Eso es así. Pero alguna solución habrá que buscar a este problema. Yo no sé si efectivamente miren esto. Mira. René llegó, dice ahí. René llegó. No, pero ahí yo digo eso muchas veces el oficial de migración. Pero es que no hay otra cosa. Tú tienes que le pone nombre. Mire, este se llama Tete Marcial. Imagínate. Yo tenía un Raúl Mondesita ahí. No, esto te va a encontrar. José el Sheriff. Ya. ¿Esos son del ingenio? Sí. Bueno, ya usted ve cómo que andan las cosas. Eso es así. Miren, otra información, dice el ministro de Obras Públicas que posibilitar la reelección no costará ni un centavo. Y hace un llamado a los abogados constitucionalistas y expertos a que se refieran al tema y busquen la forma menos traumática para que se pueda modificar la Constitución, porque el pueblo está exigiendo y reclama la reelección. Estas declaraciones tienen mucho que ver con la afirmación que había hecho el presidente de la Junta Central Electoral de que esto conllevaría una inversión de 500 a 800 millones de pesos.
¿Y dónde que puede estar el gasto de dinero? A nivel de Junta Central Electoral. El problema es que aquí hay dos interpretaciones, claro, con lo del referéndum. Hay abogados que entienden que el referéndum no es necesario porque no afecta a derechos. Otros que entienden que como tiene que ver con el derecho a elegir y ser elegido, sí debe ser refrendado porque afecta, aunque beneficio, tiene que ver con un tema de derechos fundamentales como elegir y ser elegido. Entonces hay que esperar qué ocurre y despejar estas posiciones. Yo soy lo que entiendo que sí, que debiera ser refrendada, porque se refiere al tema de usted elegir. Hay una prohibición actualmente que no posibilita que el presidente pueda ser reelecto. Si eso se va a modificar, debe la población, y sobre todo por la sensibilidad del tema de la reelección, ser refrendada por un referéndum donde la gente pueda tener la posibilidad de rechazar o de aprobar que se restablezca nuevamente la reelección en la República Dominicana. Yo creo que no puede ser solo un tema de las dirigencias políticas y de sus legisladores, sino que la población entonces, tiene que intervenir. ¿Qué es lo que se le pregunta a la gente en un referéndum? ¿Usted está de acuerdo con que se haga una reforma de la Constitución? No, porque ya la reforma está hecha. Cuando se va al referéndum es para aprobar la reforma, que debiera ser inverso. Claro. ¿Está de acuerdo usted con que se modifique la Constitución? Ese debe ser referéndum, sí. Y en las preguntas establecer qué es lo que se va a modificar. Y no después que el golpe pues yo entendía que cuando hacían un referéndum no había que entonces hacer las elecciones, la votación. La votación. Sí, hay que hacerla, porque esa es una votación. Para referirse pero ya, o sea, si se aprueba o no. Era más fácil hacer un referéndum y decirle a la gente, ¿usted quiere que el presidente se reelija? Sí, entonces ya no hay que hacer modificación, ya esa es la modificación constitucional. Bueno, un problema de procedimiento, aquí es aprobatorio y debe ser consultivo previo a que se modifique, consultar a la gente si está de acuerdo o no. Y a partir de ahí, que el legislativo haga su trabajo de modificar o no la Constitución. Vamos a ver, tenemos el sondeo. Sí, dice que ¿está usted de acuerdo con una reforma constitucional? Vamos a ver el sondeo del día de hoy. Continuamos, Michelle. ¿Qué es lo que establece la Constitución en su artículo 272 sobre el referendo probatorio? Dice, cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, requerirá la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral. El referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral. Repite los motivos, ¿cuáles son? Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y lo municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, requerirá la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral, en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral, una vez votada y aprobada por la Asamblea Revisora. ¿Y dónde que dice ahí en torno a elegir y ser elegido? Pero aquí te habla sobre los derechos y deberes fundamentales. El derecho a elegir es un derecho fundamental. No, pero tú estás perdido. Bueno, ya estamos jugando con la palabra. Ya. Bueno, pero es así, pero es así. No te lo establece taxativamente. Cuando tú revisas la Constitución y te ves cuáles son los derechos fundamentales, te vas a encontrar el derecho a elegir y ser elegido. Eso no es un invento. Están contemplados ahí. ¿O cuáles son los derechos y las garantías fundamentales? Sí, claro. Entonces no es un invento. Continúa diciendo, la Junta Central Electoral someterá a referendo la reforma dentro de los 60 días siguientes de su recepción formal. La aprobación de las reformas
a la Constitución por vía de referendo requiere de más de la mitad de los votos de los sufragantes y que el número de esto exceda el 30% del total de los ciudadanos y ciudadanas que integran el registro electoral, sumados los votantes que expresen sí o no. ¿Está usted de acuerdo con que se cambie la reelección? No, no es con que se cambie, porque fíjate que el procedimiento aquí es invertido. No es que se va a hacer una consulta previa para saber si estamos de acuerdo con que se modifique la Constitución o no. Es que después de que se tome la iniciativa de ley, ya sea que el Congreso lo someta, o sea que el Ejecutivo y las cámaras dentro de los plazos establecidos en la Constitución, 15 días después se reúnan, aprueben la ley, entonces envían esto a la Junta Central Electoral para que la Junta convoque un referéndum y la población pueda aprobarlo. Ese es el procedimiento. Y si la población la aprueba, pues ya automáticamente queda proclamada y publicada la reforma de que se trata. Yo entiendo lo que tú planteas y sería lógico que debiera haber una consulta previa a la gente, de si se está de acuerdo o no con que se reforme la Constitución y establecerle en qué sentido. Es decir, que antes de que se conozca el proyecto de reforma, ya la ciudadanía se haya referido a ella, que es lo correcto, una consulta previa, y entonces darle para adelante, porque de nada serviría hacerlo, y que después la población, claro, debe establecerse un mecanismo consultivo vinculante, que antes de la gente sepa y dé la autorización expresa a la Asamblea Revisora para que se pueda referir al tema y hacer entonces la reforma conforme al cuestionario que se le ha planteado previamente a la población. Porque fíjate que esto ha sido muy bien pensado, ¿eh? Ese referéndum también, Michelle, nunca podrá referirse a la revocación de ningún mandato. Nunca. Es decir, que seguimos con el control total de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el problema que tienen los municipios con Raúl Moldecí, por ejemplo. Hay un lío ahí que a lo mejor se ha magnificado porque el señor ha dado tanta vuelta política que nadie lo quiere en su partido ahora y nadie lo quiere en el puesto. Esto no quiere decir que no haya un problema real. Esa población no puede decidir hoy día, la que le eligió, si quiere que ese señor continúe ahí o no. Tiene que chupárselo. Y no lo los 2 años que le quedan. Bueno, tendría que someterlo y que una decisión del Congreso ante el juicio político, que se le compruebe que ha cometido algún hecho. Pero mientras tanto hay que tenerlo ahí, porque es una autoridad electa. Pero que ese elector no tiene posibilidad, después que lo elige, de tener control sobre él. Y eso pasa en todos los municipios del país. Y pasa a todos los niveles. Que la gente, cuando delega su derecho eligiendo a un determinado funcionario, pierde el control absoluto de la persona a quien ha delegado su poder. Pero en el tema de la reforma a la Constitución, Michelle, vamos a seguir hablando de ese tema durante varios días. Entonces tú no puedes utilizar el referéndum para destituir a una persona. No, está taxativamente prohibido. O sea, ya para personas que están elegidas. Claro, electa. Bueno, que parte de los planteamientos que se hicieron durante el proceso de consulta que desarrolló la comisión encargada de modificar la Constitución, designada por el presidente, salió a relucir la posibilidad de que se instituyera el referéndum revocatorio y además de instituir la reforma constitucional vía una asamblea constituyente. Pero como no era vinculante, estos aspectos fueron descartados, no solo por la comisión encargada, sino que el propio presidente de la República de la época, el doctor Leonel Fernández, se encargó de desmontarlo. Y en un gran discurso que
dictó al país en una de las jornadas de clausura de este proceso, justificó que no era necesario que la República Dominicana se abocara a una reforma constitucional vía constituyente, porque no había ruptura institucional y que esto solo debe operar cuando hay ruptura institucional en los países. Una visión que hay que respetarle, pero que lo que escuda es sencillamente el hecho de impedir que sectores más allá de los partidos puedan participar de una propuesta de reforma constitucional que permita incorporar nuevos actores y que el control institucional del sistema jurídico político trascienda a los tres partidos que desde el año 1970, podemos decir, han estado dominando la vida política nacional. Primeros dos, después tres, y son los que generalmente tienen representación congresional y se distribuyen todos los poderes públicos. Entonces una reforma como la que pensó Juan Bosch en el 63, reforma con participación popular, lógicamente pondría muchos controles a lo que han venido haciendo, lo que han dirigido el país durante los últimos 40, 50, 60 años, Michelle. De eso se trata. Sí, pero es que la participación de la... Tú pones a ver el mismo caso de la defensor del pueblo. Cosas que uno dice son de la ciudadanía. Los diputados nacionales. O sea, hay cosas que uno es muy difícil que haya... No, lo que pasa ya, yo te expliqué lo que pasó con los diputados nacionales. Los diputados nacionales, cuando se previó, fue justamente para tratar de que las minorías tengan representación congresional. Pero eso instituyeron una ley y se quedaron con los 5 diputados. Las minorías o las decisiones que tienen que pudieran... Mira cómo tan sencillo tú dices, tenemos un alcalde que no... Los mismos alcaldes que aquí hay uno que está acusado de Monteplata, ¿de dónde es que tiene? El mismo que tenía el problema de San Francisco. Aquí no hay un mecanismo de por ejemplo, el de San Francisco. Yo lo vi en los actos del 26 de Cosetar. Usted tiene que tener mecanismos. Posición completa. Lógicamente, este es un tipo de democracia al que la República Dominicana no aspira, que es la democracia directa. Nuestra democracia es una democracia representativa, delegada absolutamente a las autoridades. Pero mira, siempre es tan raro en algunos países que uno ve que todos los días unas posiciones tan fáciles contra las drogas, contra la homosexualidad, contra la misma... por ejemplo, los Estados Unidos son tan abiertos y tan... Tú dices, bueno, pero es que este es un país así. Pero sin embargo, con un caso cualquiera, con cualquier cosita que un funcionario o un servidor público es señalado, te renuncia del cargo. Por cualquier, o sea, por una orden de paternidad, no, yo pongo mi cargo a la disposición. Y renuncian. Se dieron cuenta que firmó un cheque que no debió firmar. Eso que está ocurriendo en México, por ejemplo, que el presidente que se había comprado una propiedad, que una gente que ahora está pidiendo que le revisen todo eso. Revisen todo eso. Por en Estados Unidos hace rato que el tipo hubiera renunciado. Entonces son gente que tienen como, para algunas cosas, la gente no lo perdona. Mira, el doctor decía ahorita que no se explica cómo es que hay países tan jóvenes y tan ricos y que su gente tienen un nivel de calidad de vida impresionante, y hay países tan viejos y tan pobres, y tiene mucho que ver con la cultura de los países, esa cultura institucional. Tú observas escándalos en la República Dominicana, que por menos de ahí, tal como tú planteas en otros países, renuncian primeros ministros, pero aquí ni un regidor pone su puesto a disposición, porque lamentablemente el poder en la República Dominicana está muy relacionado
y la justicia muy cuestionada, entonces mientras usted tiene poder, tiene mayor posibilidad de comprar impunidad. Bueno, pero el presidente decía en su discurso de toma de posesión que con el simple rumor público se iban a... Michelle, pero tú sabes que ese mismo presidente después dijo que no se puede estar lanzando piedras hacia atrás, refiriéndose al tema de la corrupción, porque una cosa es lo que uno plantea en campaña, otra cosa es lo que usted, producto de la emoción, dice en su discurso de toma de posesión, y otra cosa es lo que usted ejecuta cuando está en el poder. Fíjate que cuando se evalúan las ofertas del presidente en materia de persecución a la corrupción, sigue rezagado, porque después que llegó dice no se puede lanzar piedra hacia atrás, tenemos que seguir y además profundizar. Fíjate cómo en el caso de Félix Bautista acusan al procurador de beneficiarse del manejo de los fondos. Sí, pero Junior, y eso yo creo que se debe hacer un estudio, el tema de la cantidad de medios de comunicación, la cantidad de medios de redes sociales. Pero no podemos, los programas, yo creo que sobre todo en este país, debemos ser el país con más canales de televisión, más emisoras de radio. Entonces tenemos el tema de las redes sociales. Aquí tenemos 60, 70 canales, 1000 y pico de canales de cable de diferentes ciudades. Aquí hay canales de cable que tienen locales, que en una sola población de 50 personas tienen 4 canales de televisión de ellos. Y yo te menciono, tú entiendes que el exceso de información a veces agiliza la opinión del pueblo en sí de una acción. Por ejemplo, tú mencionabas esta mañana el caso del regidor de Pedro Brán. Si yo no me equivoco, a él lo está defendiendo el PRD. Le puso un abogado. Bueno, pero es un militante del PRD. Está bien, pero ¿hasta dónde una persona, por el exceso de medios de comunicación, puede ser ya la opinión pública jugarlo primero? No, yo no creo que el problema sea el exceso de los medios de comunicación. Hay un problema que en la República Dominicana, lamentablemente, los temas judiciales se debaten más en el ámbito comunicacional que en el ámbito judicial. Por eso hay países que limitan la participación de los medios en este proceso. Por ejemplo, en Estados Unidos. Pero ciertamente, Michelle, el tema relacionado a la cantidad de medios de comunicación que hay en la República Dominicana debe ser objeto de análisis y de estudio, y de su incidencia. Pero ayer tú decías, y hoy mismo, que el procurador en el caso de Félix Bautista le están acusando. Y ayer mencionabas que Félix Bautista como quiera no sale bien. Como quiera no sale bien de esto. Es así. Ahora mismo tú podrías decir, miren, las pruebas, todas las pruebas que se presentaron son copias de periódicos. Y ya la población demanda respuesta. ¿Qué se dice? Tu diario dice, tenemos que saber de dónde vienen esos bienes. Eso no es lo que se está cuestionando aquí. Eso es así. Bien, vamos a una pausa.